profeta Jonás, en el capítulo 1, verso 1, dice, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Que Dios añada bendición a esta palabra y su Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Aleluya. Queremos meditar, amados hermanos y hermanas, en esta palabra que leímos bajo el tema: en dirección contraria a las órdenes de Dios. Creo que es muy importante hoy que nosotros estemos bajo las órdenes de Dios. Es importante que nosotros nos examinemos si estamos bajo las órdenes de Dios. ¿Sabe, amado hermano, que hay personas que están esperando bendición de Dios, pero están caminando en dirección contraria a lo que Dios les ha indicado? Y si usted le pregunta que si están esperando la bendición de Dios, ellos le dicen que sí, aunque vayan en un sentido contrario a lo que Dios ha dicho. Es interesante, hermanos, pensar en esto, porque debemos de pensar qué rumbo llevamos nosotros. ¿Qué rumbo lleva usted? ¿Cree usted que va en la dirección que Dios le ha indicado? ¿Va por el rumbo que Dios le ha indicado? ¿O va por el rumbo que se le ocurrió a usted? ¿Por cuál camino vas?, dijo el himnólogo. ¿Por qué camino vamos? La palabra del Señor nos traza el rumbo que nosotros debemos de tomar. La palabra del Señor nos traza el camino que nosotros debemos de transitar. Pero muchas veces nos desviamos de ese camino. Muchas veces, amado hermano, tomamos el camino que queremos y no el que Dios nos está diciendo. Hablando del profeta Jonás, hermanos, a mí me llama la atención esta escritura. ¿Sabe por qué? Porque sí, Jonás era un profeta de Dios. Sí, Jonás era un hombre de Dios. Jonás, hermanos, en medio de todo el pensamiento que se le pueda venir a usted medio malo acerca de Jonás, Jonás era un hombre que escuchó la voz de Dios. Es más, yo creo que escuchó la voz de Dios más que algunos de nosotros. Ahora, a mí me llama la atención hablar de Jonás, porque yo sé que Dios conocía quién era Jonás. Yo estoy seguro que Dios conocía quién era Jonás y cómo se comportaría al mandato que Dios le diera. Yo sé que Dios conocía cuál sería la actitud que tendría Jonás a la orden que Dios le diera, igual como Dios sabe de usted y de mí. Me llama la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque en medio de que Dios conocía quién era Jonás, la Biblia dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. La palabra de Dios le llegó a Jonás. La palabra de Dios le llega a usted. ¿Está conmigo? Y Dios, aleluya, cuando Jonás escucha esta voz, lo que escucha es una orden de Dios. Ahora es bueno que nos preguntemos: ¿qué tan buenos somos nosotros a cumplir órdenes?
A veces nos gusta dar órdenes, pero ¿qué tan buenos somos a cumplir las órdenes de Dios? Amados hermanos, Jonás recibió una orden muy especial. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando la Biblia habla de que la maldad de un pueblo ha subido delante de la presencia del Señor, es que el pecado ha llegado a su colmo. Y entonces Dios, queriendo darle la oportunidad, Dios en su misericordia, en su amor, le quiere dar la oportunidad a este pueblo de Nínive de que se arrepientan. Y al mensajero que Dios quiere usar para llevar esa palabra es a Jonás. Hay mucha gente hoy en día que necesita escuchar tu pregón. Pregonar significa gritar el mensaje de Dios. Pregonar significa alzar la voz a una multitud para predicarle el mensaje del evangelio del reino de Dios. Aleluya. Pero hay que ver, hay que preguntarse: ¿usted reaccionaría diferente que Jonás o reaccionaría de la misma manera que Jonás? ¿O ha reaccionado de la misma manera que Jonás? Si vamos a hablar del tema en dirección contraria a las órdenes de Dios, debemos de preguntarnos cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de ir en dirección contraria a las órdenes de Dios? ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque Jonás, hermano, él actuó en dirección contraria a la orden que Dios le dio. Y Jonás no se quedó sin consecuencia. Al igual que cualquier persona que actúa contrariamente a las órdenes de Dios, no se quedará sin consecuencia. Entonces, la primera consecuencia, amados hermanos, son las tempestades. Dice la Escritura, amados hermanos, que cuando Dios le ordena a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, oiga bien, contra ella, porque la maldad de ese pueblo ha subido delante de mí. Dice la Escritura: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, aleluya, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás quería estar lejos de la presencia de Dios. Dicen los estudiosos, amado hermano, que si Jonás se ha ido, aleluya, para Nínive, Dios le hubiera vuelto a hablar en ese lugar. Pero si usted puede ver, amado hermano, Jonás tuvo que pagar. Jonás, huyendo de la presencia de Dios, tuvo que pagar un pasaje en un barco. Yo creo que si Jonás ha tenido que ir a Nínive, hasta le hubiera tocado que ir a pie. Pero para huir de Dios, hasta tuvo que pagar ir en barco. Amado hermano, hay gente que prefiere pagar lo que sea con tal de corrérsele a Dios. Y es interesante ver esto. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios cerca de ustedes? ¿Cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios cerca de ustedes? ¿Cuántos de ustedes quieren a Dios cerca de ustedes? Jonás, hermano, es el único profeta que nosotros vemos en la Biblia que él quiere estar lejos de la presencia de Dios. Él quiere estar lo más lejos de Dios. Es inconcebible para mí que un hombre de Dios, que un profeta de Dios, que un hombre que ha escuchado la voz de Dios quiere estar lejos de la presencia de Dios. Yo quiero estar cerca de Dios para obedecer sus órdenes, para oír sus órdenes y apegarme a las órdenes de Dios. Aleluya. Es necesario esta enseñanza, esta palabra, porque debemos de entender que si una de las consecuencias de ir en contra de las órdenes de Dios, de ir en dirección contraria a las órdenes de Dios, una de las consecuencias son las tempestades. Debemos de entender que hay diferentes tempestades. Sí, hay unas que usted las provoca
y hay otras que las provoca Dios. Y se preguntan por qué se levantó esta tempestad, pero nunca, amados hermanos, se examinan a sí mismos para ver si ellos fueron los que provocaron la tempestad. Yo creo que usted y yo debemos de examinarnos en medio de cualquier tempestad. ¿Quién fue el que la levantó? Si fuimos nosotros, aleluya, o fue el mismo Dios Todopoderoso el que dijo: te voy a levantar esta tempestad porque estás de desobediente. Amados hermanos, una cosa es que el Señor vaya con nosotros en medio de la tempestad, porque si el Señor va con nosotros en medio de la tempestad, si es Dios, aleluya, el que tiene ese propósito, oiga bien, tenemos la esperanza de que el Rey de Reyes aparezca y diga: calla y enmudece tempestad, calla y enmudece, y llega la bonanza, aleluya. Oiga bien esto, hay que ponerle ojo a las tempestades, porque usted puede ver a los discípulos. Marcos capítulo 4 verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Oiga lo que le voy a preguntar: ¿estaban los discípulos obedeciendo al Señor? Sí, estaban obedeciendo al Señor, porque el Señor les dijo: crucemos al otro lado. El Señor les dijo: pasemos al otro lado. Esto nos enseña que la obediencia no nos exime a nosotros de que se levanten tempestades. Entonces esta tempestad, aleluya, fue provocada con un propósito muy especial, porque si los discípulos estaban siendo obedientes al Señor, algún propósito bueno tenía esta tempestad. Y oiga bien, dice la Biblia: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Si usted está en la obediencia de Dios, si usted está, aleluya, obedeciendo las órdenes de Dios, y se han levantado tempestades, tenga la confianza, tenga la esperanza que en cualquier momento el Señor dice: calla y enmudece. En cualquier momento el Señor, con su autoridad sobrenatural, calma la tormenta, calma los vientos, calma la tempestad a favor de los que son obedientes a Él. Aleluya. ¿Siente usted que va por la dirección de las órdenes de Dios? ¿Siente usted que no va contrario? ¿Siente usted que no va remando en contra de la corriente de las órdenes de Dios? Es muy importante que nos preguntemos esto, porque sí, cuando llegan las tormentas nos sorprendemos. Ahora, si usted se pregunta: hermano, ¿pero por qué se le levantó la tormenta a Jonás? ¿Sabe por qué se le levantó la tormenta a Jonás? ¿Verdad que sí sabe? Porque él agarró un barco para Tarsis y no era para ahí donde Dios lo había mandado. Él hasta tuvo que pagar el precio, aleluya, por ir en ese barco para Tarsis, y Dios lo había mandado para Nínive. A veces Dios lo manda para la iglesia y usted coge para otro lado. A veces Dios lo manda a leer la escritura y usted dice: no, después. ¿Cuántas órdenes nos da el Señor? Y el Señor dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y usted se congrega cuando quiere. Muchas veces uno ha dado el consejo y ha dicho: no conviene moverse, no conviene hacer esta movida. Hay que hacer las movidas como quien está jugando ajedrez. ¿Cuántos están conmigo? Hay que hacer cualquier movida y estar pensando: ¿qué consecuencias me puede traer? ¿Qué beneficio me puede traer? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Si es la voluntad de Dios, pues gloria a Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, hay que aferrarse a lo que Dios nos está diciendo. Aleluya. Ojalá que usted tome en cuenta este consejo. Alabe a Dios, aunque sea por alabarlo ahorita. Aleluya.
Porque Jonás se movió por sus propios deseos, porque Jonás se movió por sus propios sentimientos, por eso se encontró con la tormenta. Lea lo que dice la Escritura, mire lo que dice en Jonás capítulo 1 verso 4. Pero Jehová hizo levantar un grande viento en el mar. ¿Quién levantó el viento, hermano? Fue Dios. Y oiga lo que dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando yo veo estas tempestades en el mar, yo siempre pienso, amado hermano, cuando la Biblia nos habla de una gran tempestad y habla de gente que son tripulantes de un barco, de una nave, esa gente son experimentados y no es una tormenta la que han tenido que sortear, no es una tempestad la que han tenido que sortear, son muchas tempestades, son muchas tormentas las que han tenido que sortear, pero esta ya no la podían sortear, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la había levantado Dios. Era el Dios del cielo el que había levantado una tormenta, y ellos pensaban que la nave se iba a partir no sé en cuántos pedazos, hermano. Ellos pudieron ver que no era algo natural. Yo creo que Jonás tenía que discernir también que quien había levantado la tormenta era el Dios todopoderoso. Yo creo que usted y yo también tenemos que discernir quién es el que levantó la tormenta, porque si la tormenta no se calma, usted puede estar reprendiendo al diablo y el diablo llorando en el parque, y Dios diciéndole: no fue el diablo que la levantó, fui yo el que levantó la tormenta, para que te percates de que te estoy siguiendo. Estás huyendo de mi presencia, pero yo aquí estoy manifestando mi amor, manifestando mi misericordia, porque no te puedes escapar. Nada ni nadie puede huir de la presencia del Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Puede huir alguien de la presencia de Dios? No. ¿Puede huir usted de Dios? No. La presencia de Dios lo va a alcanzar donde quiera que se quiera meter. Si Jonás le pregunta a David: David, ¿puedo huir de la presencia de Dios? David le hubiera dicho: te receto el Salmo 139 versículo 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios mío, donde quiera que me meta, Señor, ahí está tu presencia. ¿De qué era que estaba huyendo Jonás? ¿Será que Jonás no sabía que él no podía huir de la presencia de Dios? ¿Sabe cuál es el asunto? Jonás sabía que él tenía que cumplir una misión, pero no la quería cumplir. Así hay mucha gente, sabe que tiene que cumplir una misión en esta tierra, pero no la quieren cumplir. ¿Cuáles son las consecuencias de ir en dirección contraria a las órdenes de Dios? Número 2, otros salen afectados. Mire lo que pasó en Jonás capítulo 1 verso 5. Dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D chiquita. Cada uno clamaba a su Dios con D chiquita. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué hacían los marineros? Los marineros moviéndose de un lado para otro. ¿Y cómo resolvemos este asunto? ¿Y cómo se nos levantó esta tempestad? Tiremos esto para que no nos haga peso. Tiremos esto otro para que no nos haga peso. Y deshaciéndose de sus enseres, deshaciéndose de todo lo que ocupaban, amados hermanos, con tal de que el barco no se hundiera. Ellos estaban buscando la solución por su propia cuenta. Ellos estaban buscando la solución por sus propios métodos.
¿Cuántos están aquí? Ellos estaban buscando la solución, amados hermanos, con su propia sabiduría, pero ellos hicieran lo que hicieran, no se iba a calmar la tempestad. Clamaran al Dios que clamara. Uno, porque tienen oídos y no oyen, amén. Tienen ojos y ven, tienen nariz y no huelen. Está conmigo. Tienen manos, mas no las levantan. Uno no les podían escuchar, pero otro que no les podían ayudar, porque el Dios todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de todos los dioses, es el que había levantado la tormenta. Y amado hermano, esa tormenta no se iba a calmar hasta que Jonás agarrara la dirección que Dios le había ordenado. Hay tormentas en tu vida que ni que llegue el pastor, ya te me vas a poner más serio, que ni que llegue el pastor, ni que lleguen los líderes, ni que llegue el más ungido a ungirte la casa, a echártele sal, a echártele pimienta, a echártele mostaza, a echártele leche, miel, lo que tú quieras, aleluya, y espantar todos los demonios. No va a suceder nada hasta que agarres la dirección que Dios te ha ordenado. Vamos, alaba a Dios. Tienes que entenderlo, que esto es lo que pasa. Aleluya. ¿Cuántas tempestades se han levantado? Y eres tú el que tienes la respuesta en tu mano. Cuando Jonás se montó en la nave, le causó problemas a los marineros, le causó problemas a la tripulación por haberse levantado una gran tempestad. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de esas personas. Amado hermano, nosotros tenemos la gran responsabilidad de obedecer las órdenes de Dios, porque nuestra desobediencia puede poner en peligro a los que nos rodean. ¿Cree usted que el desobediente levanta tormentas? Ok, él mismo las puede bajar siendo obediente. ¿Cree usted que el obediente es de bendición? No. Oiga lo que le estoy preguntando. ¿Cree usted que el obediente es de bendición? Donde el obediente llega, lleva la paz de Dios. Donde el obediente llega, llega la confianza. Lleva la confianza y la seguridad y la fe en un Dios todopoderoso. Donde el obediente llega, digo, valga la redundancia, llega la bendición del Dios todopoderoso. Mire, amado hermano, el obediente José, no estamos hablando de él, estamos hablando de Jonás. Pero mire que un hombre obediente, como hizo que una ciudad que no alababa a Dios fuera prosperada. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Dios está con los obedientes. Dios está con los que llevan la bendición de Dios. Dios está con los que llevan la paz. Dios está con los que llevan el gozo. Dios está con los que llevan la confianza en el Dios todopoderoso. Aleluya. Con ellos está Dios. Con ellos está Dios. ¿Cuántos siguen aquí? Ahora yo le quiero dar un ejemplo. Hechos capítulo 27. Un texto que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, un hombre obediente. A mí me dio risa, hermano, poner estas dos cosas en balanza. Me dio risa poner estas dos cosas en balanza. Me causó como gozo. Oiga bien, por lo que vamos a hablar. En Hechos capítulo 27, verso 22, mire lo que dice, hablando del apóstol Pablo. Él va también en una nave y él va bajo la voluntad de Dios hacia Roma. ¿Cuántos están aquí? Él va hacia Roma por la voluntad de Dios. Pero cuando él va en esa nave hacia Roma por la voluntad de Dios, se levantaron cualquier cantidad de tempestades, se levantaron cualquier cantidad de vientos, se levantaron cualquier cantidad, hermanos, de huracanes. Oiga bien, hasta uno llamado Euroclidón. Se levantó de todo, hermano. Oiga esto, pero dice, aleluya, el apóstol Pablo en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sabe qué me causó risa a mí? ¿Será que Jonás podía decirle a los marineros: les exhorto a que tengan confianza? ¿Será que Jonás podía decirle a los hombres que querían controlar la nave, el barco, les podía decir: miren, Dios va a calmar esta tempestad? No podía, no tenía la autoridad moral para decir: Dios va a calmar esto. No tenía ni la autoridad moral, oiga bien, para orar a Dios: yo siento fuego, aleluya. No tenía ni la autoridad moral para decir: el Dios del cielo a quien yo sirvo va a calmar esta tormenta. No la tenía, pero el apóstol Pablo sí, porque los obedientes tienen autoridad moral, porque están obedeciendo y están bajo la dirección de las órdenes del Dios Todopoderoso, aleluya. Leo el verso 23, dice el apóstol Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermano, le hago una pregunta: ¿quién levantó la tormenta? Le he dicho yo hasta ahorita en el mensaje. A ver, dígalo. ¿Quién levantó la tormenta? Dios. Pero le pregunto, ¿le habló Dios audiblemente a Jonás como le habló la primera vez? No. Porque si Dios le iba a hablar a Jonás, si Dios hubiera tenido que hablarle a Jonás ahí, tenía que hablarle para darle palabras de aliento. Tenía que hablarle para darle palabras, aleluya, que inspiraran confianza en Jonás. Pero Dios lo que estaba haciendo era un trato con él. Era un trato con él. Te levanto este viento, te levanto esta tormenta, para que mires que no te me podés escapar, no te me podés ir ni en esta nave. Aquí estoy yo, aunque no te estoy hablando, pero esta tormenta quien la ha levantado soy yo. El profeta Jonás, hermano, mire, no podía ni alzar los ojos de la vergüenza para clamar a Dios. Mientras que el apóstol Pablo, yo les aseguro que él se fue a orar. Mire lo que dice la escritura, aleluya. Jonás, ¿sabe qué hizo? Jonás se fue a meter a un rinconcito a dormir. Y ya voy a hablar un poquito de eso. A dormir, mientras que el apóstol Pablo se fue a orar. Se fue a orar 14 días en alta mar, pero se fue a orar y escuchó la voz del Dios del cielo, que le dijo: no vas a perecer tú ni los que van contigo. Jonás no podía escuchar esta palabra. Jonás no podía escuchar que Dios le dijera: mira, no vas a perecer tú ni los que van contigo, porque el del problema era él, aleluya. Pero en cambio el de la solución en la otra nave era el apóstol Pablo, un hombre obediente, un hombre que le cree a Dios, un hombre que confía en Dios. Él dice: hay solución, vamos a llegar a tierra, vamos a llegar, porque el Dios Todopoderoso me lo ha concedido. Ninguna pérdida habrá en esta nave, ninguna pérdida de vida habrá en esta nave. Yo vengo a decirle a usted también que debe de ser de los hombres, aleluya, como el apóstol Pablo. Si vamos en la dirección correcta, bajo las órdenes de Dios, bajo la palabra de Dios, afectaremos positivamente y diremos: tengan confianza, tengan ánimo, que aquí no se va a perder nada. El Dios del cielo está con nosotros. Pero si vamos en dirección contraria a las órdenes de Dios, afectaremos negativamente. Mientras la tormenta rugía, Jonás dormía. ¿Qué dice, amado hermano? Se lo vuelvo a leer. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D chiquita. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermano, le hago una pregunta. Cuando usted sabe qué es el problema de una tormenta, ¿usted puede dormir? Es interesante notar esto, que aunque Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, la conciencia no le molestaba para nada. La conciencia no le reprendía para nada.
Pero hay algo que debemos de entender: que el que no nos sintamos culpables no siempre es señal de que estamos actuando bien. Como uno puede negar la realidad, porque verdad que a veces se puede negar la realidad, o siempre. No podemos medir el grado de obediencia que tenemos por lo que sentimos, porque bien podemos negar la realidad de cómo estamos. Qué triste es caminar contrario a las órdenes de Dios y sentirse tan tranquilo que ni la conciencia le acusa. Porque alguien que conoce a Dios como Jonás, cuando hace lo contrario a lo que el Señor dice, no debería de estar durmiendo. Lo último que quiero hablarles: ¿cuáles son las consecuencias de ir en dirección contraria a las órdenes de Dios? Como número 3, tristemente, mire a dónde llega uno: nos tocará hacer lo que debíamos hacer antes. Nos tocará hacer lo que debíamos hacer antes. Les leo lo que dice, aleluya, el capítulo 3 del libro de Jonás, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire la reacción de Jonás ahora, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días a lo mejor tuvo que caminar Jonás por aquella ciudad, amados hermanos, predicando un juicio viene. Donde no quería ir, tuvo que ir. Amado hermano, yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿cuánto tiempo tiene el Señor diciéndole levanta un grupo de células? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor diciéndole a usted actívate? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor diciéndole a usted te quiero activo, te quiero, aleluya, activo en mi obra, te quiero ganando alma, te quiero ejerciendo un liderazgo, te quiero, aleluya, en alabanza, te quiero trabajando con los niños, te quiero sirviéndome? ¿Y cuántas veces ha huido de la presencia de Dios? Espero que la tormenta le hable, espero que el pez le hable, porque, amado hermano, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, amado hermano, provocó la tormenta, pero una vez que no se podía controlar la tormenta, dijeron los marineros: ¿quién eres tú? Le preguntan a Jonás, aleluya, y le dice: yo soy hebreo. Pero ¿qué más eres? Le dice: yo temo a Dios, aleluya, y soy profeta de Dios. Entonces ellos dijeron: este es el culpable, vamos a echar suerte. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron: hey, ¿qué vamos a hacer? Y le dice Jonás: aquí la solución, yo siento fuego, aleluya, aquí la solución es que me echen al mar. ¿Saben qué hicieron los marineros? Dijeron: no, nuestra conciencia nos va a acusar de que matamos a un hombre. Sigamos buscando cómo controlamos la nave. La nave no se podía controlar porque el hombre del problema estaba en la nave. Y le dijo: échenme al mar, échenme al mar, y la tormenta se va a aquietar. ¿Sabe qué sucedió? Lo echaron al mar y la tormenta se aquietó. Pero la tormenta se aquietó para los que estaban en el barco. Para Jonás seguía el problema, para Jonás seguía la tormenta. ¿Por qué? Porque un gran pez se lo tragó. Yo no sé cómo sobrevivió Jonás 3 días y 3 noches, amado hermano, en el vientre de un gran pez. Quiero leerles lo que dice el capítulo 2 de Jonás, mírelo bien. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amado hermano, ¿oró Jonás en la nave? No. Pero ¿qué lo hizo orar a Jonás cuando estaba en el vientre del gran pez? Ahora sí se miraba, amado hermano, en los lazos de la muerte. Hay gente que hasta que llega a ese punto es que llega a clamar a Dios. Hay gente que hasta que se siente que está en lo último y que ya no hay solución, es que llegan a clamar a Dios. Ay, Dios mío, bendito Dios. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tu ola pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí quiero detenerme un poco. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Oiga bien, lo que le quiero decir es que Jonás estaba enredado por desobediente. Yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿en qué está enredado usted? La desobediencia nos enreda, y de una y de otra manera. Pero Dios usó el vientre de un pez para tener a Jonás en medio de un proceso. Porque Jonás tenía que humillarse. Jonás no quería ir a predicarle a una gente que eran enemigos del pueblo de Dios. Jonás dijo: a esos infelices no le voy a predicar nunca. Pero Dios trató con ellos. Dios trató con Jonás. Dios trató con él con la tormenta. Dios trató con él a través de los marineros. Dios trató con él en el vientre del gran pez. Y ahí tuvo que clamar a Dios. Yo le vengo a decir: aunque esté enredado, clame. Aunque esté enredada, clame. No importa si esté enredado en algas, no importa si esté enredado en problemas financieros, no importa si esté enredado en problemas familiares. Aleluya, no se me haga el ruso, es con usted que estoy hablando. Clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, que el Dios del cielo, si escuchó a Jonás, lo va a escuchar a usted. Y se puede levantar de la condición que quiera que esté. Se puede levantar aunque haya desobedecido a Dios. Dios le está dando la oportunidad de ser restaurado. Dios le está dando la oportunidad de ser restaurado. No importa, amado hermano, si en algún momento fuimos desobedientes. No importa si en algún momento nos queríamos correr de Dios. Pero el Dios del cielo nos alcanza. El Dios del cielo, aleluya, llega hasta donde estamos nosotros y nos lleva al propósito que Él tiene para nosotros. Amado hermano, aunque seamos desobedientes, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y el plan de Dios nos alcanza. El plan de Dios llega hasta donde quiera que estemos. El plan de Dios, si llegó hasta el vientre del gran pez, va a llegar el plan de Dios a nuestras vidas. Aleluya. Jonás tuvo una segunda oportunidad de obedecer a las órdenes de Dios. Aleluya. Cuando nosotros vemos los dos primeros capítulos, nos enseñan que es la voluntad de Dios y la acción de Dios lo que proveyó una segunda oportunidad al profeta rebelde. Ahora Dios siempre obra a nuestro favor, dándonos esta segunda oportunidad. Hay un ejemplo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo se llamaba él? Juan Marcos. Se lo voy a leer, aleluya. Juan Marcos, el capítulo del 13 de los Hechos, capítulo 13 del libro de los Hechos. Oiga lo que le voy a leer, como 4 versículos le leo. Hechos capítulo 13, verso 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, que se llamaba Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Oiga bien, el apóstol Pablo y Bernabé andan en una misión. Andan de misioneros predicando el evangelio. Y anda con ellos Juan Marcos. Y a Juan Marcos se le ocurre: no, hombre, que voy a estar de loco yo de misionero con esto, aguantando hambre. Pero se regresa el hombre. Mire lo que sigue diciendo la escritura. Capítulo 15, verso 37. Mire lo que dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, la flojera de Juan Marcos, el desánimo de Juan Marcos, la indecisión de Juan Marcos para servir en la obra de Dios
provocó un problema entre dos hombres que andaban predicando el evangelio. Provocó una discusión entre dos hombres que, hermanos, le estaban sirviendo a Dios. Una pareja explosiva, hermano. Ese aguado yo no lo quiero conmigo, le dice el apóstol Pablo. Ni quiera Dios, yo voy a andar un hombre inconstante conmigo. No me sirve en el ministerio. Pero un día, amado hermano, oiga bien lo que dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo. ¿Cuántos están conmigo? La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11. ¿Cuántos se identifican con Juan Marcos? Oiga bien, dice, hablando el apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo. Lucas era fiel al apóstol Pablo, no lo dejaba, le ayudaba a curar las heridas de los azotes. Dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. Puede ser que haya actuado con flojera, puede ser que haya actuado todo aguado en un tiempo, puede ser, aleluya, que haya provocado enojo o algún sentimiento raro en algún ministro, pero yo quiero decirle: usted es útil en el ministerio. Usted tiene la oportunidad de servir en el ministerio. Usted tiene la oportunidad de ser un hombre y una mujer de Dios que va a servir a Dios, aleluya, con todo el corazón, porque Dios restaura, Dios da oportunidad. No importa, aleluya, si se había ido, si ha regresado, no importa. Lo que importa es que el Dios del cielo dice: me eres útil, me eres útil, me eres útil. Eres un instrumento útil en las manos de Dios, porque el Dios del cielo restaura, porque el Dios del cielo fortalece, porque el Dios del cielo capacita, porque el Dios del cielo transforma, porque el Dios del cielo hace todo lo que quiera hacer con tal de restaurarte a tu posición, aleluya, con tal de integrarte a las filas del ejército de Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Quiero decirle: aprovechemos estas segundas oportunidades, porque son regalos preciosísimos de nuestro